¿Su nombre es? Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Alejandra, ¿cómo está? No, pues muy preocupada. Es que de verdad, yo no sé por qué no me han llamado. Pues tranquila, que si te mandaron acá debe ser porque apareces en este sistema. Alejandra Guzmán. Ya. Pues mira, aquí dice claramente que no tienes suficiencia en una lengua extranjera y no nos presentaste certificado de buceo. Y eso sí es indispensable para poder firmar el contrato. Pues a ver, yo tengo diploma de buzo, pues si lo puedo traer, pero lo de la segunda lengua, no sé. Yo no podría presentar un examen aquí que compruebe que es el idioma. Por supuesto que sí, pero a ver, como vas para el exterior, nos gustaría muchísimo más que fuera un certificado de una escuela reconocida internacionalmente. En el mercado hay muchas propuestas y hay muchas opciones, todavía estás en los plazos para entregar esos exámenes y me encantaría y sería mucho mejor para la empresa que los presentaras con ellos. Ah, bueno, muchas gracias. Yo la había visto por aquí. Compadre, pero usted parece que no hubiera salido de kinder. Ya se la vas a montar. No, mira, es la cosa muy sencilla. Que si no, componer la canción, la letra que es acerca de la educación, contrato cumplido y dinero recibido, ¿sí? No, es que es fácil, fresco. Vea, yo aquí traje el muro de Pink Floyd. Lo vemos, yo creo que pues más las experiencias personales, los que hemos vivido en el colegio, pues de ahí tiene que salir algo, hermano, para esta canción. No, es que si a eso vamos, hermano, yo no tengo unos recuerdos malos. Que la educación no ha hecho sino repetir errores y horrores. ¿Y es que vos dónde estudiaste, pues? Porque ahí estás exagerando. Sí, porque en los países más civilizados, donde se supone que hay más cultura y mayor educación, hay xenofóbicos, hay discriminación racial y hay tantas formas de intolerancia. Bueno, eso sí es cierto, hay ciertas cosas que vienen desde la educación, pero igual, aquí traje este libro, donde pues informan qué tan importante es educar para los derechos humanos. Me lo entregó el señor que nos va a contratar. Pues yo no sé, miremoslo, leámoslo y yo creo que de aquí podemos sacar cositas para la composición. No, mi hermano, vea, bájese de esa nube. Eso es una industria, ¿sí o qué? La educación es hecha negocio. En la universidad te cobran las matrículas, las habilitaciones, te cobran de todo, mi hermano. Ay, bueno, para que no nos enfrasquemos pues en discusiones y en cosas, hagamos una cosa. Cada uno se busca información por su parte, puede ser en la internet, aquí está el librito, y nos vemos, ahí tiene que salir, pues es que no tengo, pues no sé de dónde más. Con todo. Nada. Mire. No lo niego. De mí se ha dicho que si me ofrezco a todos estos seres, ellos podrán abrir las puertas y reclamar todo cuanto merecen. O si me niego, tragedia, hecatombe, podrán sucumbir ante la vida sin reclamar todo a cuanto tienen derecho. ¡Calla! Las enseñanzas nada pueden con las ilusiones vanas. Solo deberán servir para que todo siga igual y más que igual, para que todo se perpetúe por los siglos de los siglos y se conserve el orden y la unidad. El mundo dejará de ser nuestro. Y de quienes desangran en los bosques o lloran en las riberas. Y de quienes viven en sus castillos llenos de mentiras. O de quienes riegan su miseria en las calles llenas de contaminación. Y de quienes se despierta la avaricia, el odio y la venganza. ¡Silencio! Todas las rabias, todas las desgracias recaerán sobre ti. Que todo lo quieres. ¿Qué sigue? Todo lo quieres, que crees que todo lo tienes y que todo lo puedes.
Y también recaerá sobre los que a tus orillas recogen las vendas para cubrirse los ojos y amordazarse. Llaga putrefacta son. Muchachas, estamos muy cogidos de verdad con eso. O sea, son parlamentos muy cortos. El estreno ya está, que se nos vino encima. Y no sé, está muy flojo. Nati, o sea, hecatombe. O sea, recordad que estamos hablando de enseñanza. O sea, hecatombe. Es que vos decís, hecatombe. Pues yo no sé, ¿entendés eso? Es como cogidita con eso, sí. ¿Qué juicio? Buenas noches, señoras y señores. Yo vengo por aquí a quitarles un poquito de su apreciado Matías. tiempo. No, pues mira que todos tenemos cosas para hacer, sí, ese silencio. Gracias. Bueno, no, serio. Es que estoy componiendo una canción con el grupo y el tema es la educación. Y pues no sé, una frasecita, ¿qué se les ocurre? Ay, Ayúdenme. Mati, hoy no. Esa palabra hoy, por favor, no. Educación. Sí, ¿quieres que te ayudemos con la tarea? ¿Quieres que te la hagamos? No. In this moment, the only thing I have inside my head is evaluation. No. Repeat that to me. Evaluation. Evaluation. Or panic, or fear. Yes. Uy, Aleja, le va a tocar estudiar más. Usted no hablaba perfectamente el inglés. Pues sí, pero se me han olvidado cosas. Y lo mejor dicho es que tengo pánico escénico con ese examen. Ay, Aleja, por favor, no menciones esa palabra. Mire, no voy a poder ni siquiera almorzar tranquila. No me he podido aprender este texto y no me he apropiado de mi personaje. Esca. Eso con el paso de las funciones uno va cogiendo la seguridad que necesita. Es que definitivamente las pruebas y los exámenes es lo peor que ha inventado la educación. Pero sin educación no hay trabajo. Y lo peor no es solamente la parte económica, sino también la pobreza cultural. Con decirles que todos los derechos individuales se relacionan con la educación. Ay, sí, no entendí ni forro. Vean, no es sino que piensen en... Vean. La prolongación de la escolaridad retrasa el matrimonio y el embarazo. La negación del derecho a la educación provoca exclusión del mercado laboral e incluso del sistema de seguridad social. Definitivamente, el nivel de vida tiene muchísima relación con la educación. Es decir, se supone que un profesional pues tendría un muy buen sueldo y a la hora de jubilarse pues tendría una muchísima mejor pensión. Puedes tener razón, pero la educación no es garantía de que se acabe la pobreza. Pero sí ayuda. La prueba es que los dos objetivos principales del apoyo financiero internacional a la educación en este nuevo milenio son los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. Obviamente, ninguno de los dos es nuevo, pero sí la relación que hay entre ellos. Es decir, la educación es un instrumento para erradicar la pobreza. Espera, ¿cómo? Esa frase, esa idea me gusta. ¿Cómo es? La erradicación... La educación es un instrumento para la erradicación de la pobreza. Es que en la normativa internacional la educación es de lo más tenido en cuenta. Abarca, por ejemplo, el derecho a la educación, los derechos humanos en la educación y la enseñanza de los derechos humanos. Human rights. Right. Estamos de un gringo. No, pero mira que sí, hay mucha gente desilusionada de la educación. ¿Por qué? No hace sino producir un ejército de gente titulada, pero que todos están desempleados. ¿De qué sirve? Sí. Un momentico, que eso no es así de simple. Eso lo que demuestra la necesidad de afirmar la interrelación de los derechos humanos en el diseño mismo de las estrategias de educación. Ay, sí, pero ¿cuánto tiempo se lleva diciendo que la educación, al menos la primaria, tiene que ser gratuita y obligatoria? Muchos de los colegios le niegan hasta un puesto a un estudiante. Es más, hasta le ponen trabas. Cuando Verónica iba a entrar al preescolar, le hicieron un examen. Pues es el colmo, uno no va a aprender, pues, supuestamente. Son contradicciones que a veces son difíciles de controlar.
pero muchas veces es porque las escuelas no tienen ni cupos disponibles. Precisamente este trabajo habla de eso. Es una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido. Bueno, y ahí está la internet para resolver todo eso. No, Matías, usted sí sueña mucho. Usted no se imagina la cantidad de colegios que hay sin electricidad, que ni siquiera tienen para pagarle a los profesores. Hay niños que tienen que dejar de ir a la escuela porque o les queda muy lejos o el hambre no los deja. Y por ahí me leí un artículo que dice que la gente es muy inconstante con el internet. No, y además falta formar a las personas para que aprendan por sí mismas. Ay, es que se imaginan esos muchachitos cuando crezcan, pues acostumbrados simplemente a navegar por el espacio cibernético y a tocar los temas por encimita. Pues el cuento va a ser con la socialización, ¿no? No, y van a tener solo amiguitos virtuales. No, y la educación, sí, pues finalmente es eso. La socialización, esa idea me gusta, me gusta. A ver, tengo que camellar. Continuaré con lo mío. Chao. Chao. Bye. Una y mil veces lo reconozco, todo esto es producto de mí o de mi ausencia. Una y mil veces lo reconozco. Todo esto es producto de mí o de mi ausencia. Que un nuevo orden en la tierra se establezca. Purificación. Hagámosle con esto a ver si funciona. Sí. Y al llegar en tu vejez, vuestra madre adolescente fuera, y con paciencia le acompañarás a vivir los últimos gateos de la abuela y en la cuna, velar sus últimas horas hasta que llegue el momento del alumbramiento. Y al llegar en tu vejez, vuestra madre adolescente. Y al llegar en tu vejez, vuestra madre adolescente fuera, y con paciencia. Cami, ¿cómo vas? Muy mal. ¿Te llevo tinto? Sí, por favor. Mira. Uy, gracias. Pero no llevas nada. Me falta muchísimo. ¿Quieres que te ayude? Ay, sí, por favor. Vos sos más rápida para digitar que yo. Bueno, a ver. Bueno, vamos ahí en el plan de las 4A. Para que la educación sea aceptable, asequible, adaptable y acomodable. Esos son requisitos esenciales para fomentar la educación en materia de derechos humanos. Es que no se puede concebir la educación por fuera de los derechos humanos, y esa es la tesis que estoy fundamentando aquí en este trabajo. ¿Derechos humanos? No, Cami, pero eso es pura teoría. Pues mira, ¿cuántas personas en Colombia quieren estudiar y no pueden? No, pues decime, en universidades públicas, ¿cuántas personas se presentan y cuántas pasan? Casi nadie. O en privada, la gente no tiene plata. Sí, ese es el gran problema de todos los gobernantes, dar educación a sus gobernados. Y además alcanzar los altos niveles de educación es privilegio de muy poquiticos. Y los altos índices de deserción escolar, sobre todo los adolescentes, lleva a que se vayan por las vías más fáciles, la delincuencia, la violencia, y eso es algo que todo el mundo sabe, pero no hace nadie nada. Pero sigamos que no vamos a tener tiempo de dormir nada. Y me imagino que usted tampoco ha terminado de estudiar inglés, ¿cierto? Ay, no, Cami, qué miedo. Bueno, en la guerra de los nazis, la educación fue usada para difundir las ideas de Hitler. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. Gracias. Tú eres Alejandra Guzmán. Ajá. Vienes a presentar un examen de suficiencia. Okay, this is the exam. We have 2 sessions. This first session is writing. So you just have to write to answer those questions. And the second session is a listening. You understand me? Yes. Okay, just answer those questions. You have 20 minutes. Call me if you have any doubt. And that's all. Okay. Good luck. Thank you. Bye-bye. Bye. May I take your order, please? Use one. Bueno, muchachos,
Por ahí estuve mirando el libro que me pasó Matías. Encontré unas cosas todas interesantes acerca de la educación. Si querés, pues les leo un poquitico. Sí, venme acá. Matías, pásame el papelito. Gracias. Bueno. Entonces, ya. En el libro dice que la educación es el espacio para el desarrollo del pensamiento, de la cultura para el fortalecimiento de la razón, que es el único camino para la construcción de un hombre, de un ciudadano libre, justo y responsable para crear la nación moderna. Bacano, pero ¿la mujer qué? ¿Dónde queda? Si hablamos del hombre, pero la mujer no la estamos mentando. Es obvio, está implícito. Cuando hablamos de hombre, pues hablamos de mujer. ¿O qué? En las canciones ya que vamos a poner ellas, ellos, todas, todos, señor A. No, hombre. No, qué pena. Pero si se va a hablar del género humano, hay que diferenciar entre hombre y mujer. O si no, la mujer va a quedar relegada. Y más en una canción como esta. No, pues, ¿qué vamos a hacer con el Chepe? Se le salió el feminista. No, pero tiene algo de razón. Pues ahora nos están exigiendo el cuento del género. Pues, ya que me acuerdo, vi un video en estos días que hablaba de eso, de la historia de la educación con respecto a lo masculino y lo femenino. Incluso vi unas escenas de unos niños que para poderse iniciar como, digamos, como hombres, pues, entre su cultura, se tenían que meter a la milicia, ¿cierto? Y lo peor de todo es la glorificación de la guerra, más mártires, ¿cierto? Más héroes. Es sino ver con los textos que estudiamos nosotros, ¿no? Sí, hermano, lo que está diciendo es interesante, pero a lo que vinimos. El coro de la canción, ritmo, armonía. Sí, yo por ahí tengo un pedacito. Bueno, listo. ¿Traíste algo? Listo. Entonces, ¿con qué comenzamos? Okay, is time enough? Did you finish? Yes. Okay, give me the answers. And now we are going to the second session. It's a listening. And we are going to listen the Champagne's voice. Do you know Champagne? Yes, an actor. Yes, he's an actor, and we're going to listen an interview, and you're going to answer these questions. It's okay? Flowering plants, conifers and ferns. Some botanists think that this is optimistic and estimate that up to 25% of the world's plants could be on the verge of extinction by 2050. I think the problem is very underestimated. A report that came out just a few days ago said that every month in this country we're currently losing one species of our wild plant. Es que vea, la educación para la guerra siempre ha tenido más tradición que la educación para la paz. O si no, da como se promueven los juegos violentos, los deportes violentos y la venta casi ilimitada de los videojuegos de guerra. Compadre, bien, pero vea, no he tenido nada escrito aquí concreto porque estamos hablando mucha cháchara. No, pero vea, los ilustro y con lo que sale. Mejor, ¿por qué no pensamos acerca de qué hablar la canción? Yo creo que si creamos un coro, por ahí nos vamos. A mí me parece que el tema debe hablar como acerca de una revolución en la educación. O sea, de la forma como se viene enseñando, de las obligaciones de los maestros, acerca del manejo de la disciplina, de todas estas cosas. No, pero ¿nosotros qué estamos componiendo? ¿Una canción o todo un trabajo sobre la educación? No. Yo lo que pude consultar fue, encontré mucho sobre derechos humanos, es casi una prioridad. Y incluso pues la educación es algo como una etapa previa a los derechos humanos. Y no solo para memorizarlos, sino para ponerlos en práctica. Por ejemplo, la socialización, lo que hacemos en la universidad, en la escuela, en el colegio. Pues escuchar el punto de vista del otro, pues dar también nuestro punto de vista, una educación como más tolerante, pues yo creo que de pronto desde ahí hasta se podría comprender el proceso de paz o algo así. ¿Qué tal? Pues podríamos meter algo de eso en la canción. Eso, y hay algo que no podemos dejar por fuera y es el derecho a la educación, en el sentido de que nosotros mismos podemos estudiar solos. Por ejemplo, yo no tuve que ir a ninguna academia ni a ninguna escuela para aprender a tocar la gaita. Ahí los resultados. Bueno, listo. Montate y arranquemos, ¿no? ¿Cómo vamos ahí con las ideas? ¿Bien? Bien. Yo veo. Podríamos comenzar con esta frase.
Y entonces yo dije, Alejandra Guzmán, a ti te va a ir bien en el examen, ¿cierto? Además has estudiado mucho, y si te va mal, si por algún motivo te va mal en el examen, pues tranquila que no te van a fusilar. Y entonces, pues mejor dicho, así me preparo más y presento las pruebas después. Ay, se aleja, no se estrese tanto, pues yo siento que no hay ningún problema. No. Dime, ¿cuándo salen los resultados, verdad? El viernes. Entonces, ¿quedamos la primera vuelta? Sí, mija, que tengo que estar pilas para el ensayo de ahorita. Vamos pues. ¿Trajiste agüita? Ay, Nati, se me quedó. Vamos a comprar. Ya, vamos. ¿Cuándo será que uno le habla a estos aparaticos y ellos le entienden a uno? Ay, definitivamente esto no lo han terminado de inventar. ¡A ti! ¿Qué va? Ay, mira. Otra vez cambio. Ojo, pues, ve. Te salís de ahí, ¿sí? Aquí para justificar a la derecha, ¿sí o no? Y acá, a la izquierda. Y así ya puedes insertar los dibujos que quieras. Ay, definitivamente, pues, apenas termine este semestre, eso es lo que me voy a poner a hacer, cacharrear con estos aparatos. Aleja, por ejemplo, me dijo que ella no había hecho ningún curso. Eso es fácil. Sí, yo creo que si me pongo a practicar, pues, de pronto salgo bien experimentado, ¿cierto? Bueno, ¿me ayudas? Claro. Acuérdese que lo primero que hay que hacer es revisar esto con el antivirus, ¿sí o no? Uno reconoce a alguien que sabe de computadores porque toma esa precaución. Si no, tiene el riesgo de que se le borren muchos trabajos. En cambio, las personas que no tienen conciencia de este rollo, pues entonces terminan diciendo siempre, es que esto nunca lo han acabado de inventar. Bueno, ¿qué fue lo último que escribí? La vinculación entre el derecho a la educación y eliminación del trabajo infantil, después de su examen inicial de la educación obligatoria como herramienta eficaz para suprimir el trabajo de los niños. Listo, sigue ahí. El Ministerio de Educación Nacional ha elaborado un plan estratégico orientado a concretar las acciones en la solución de los problemas estructurales y en la cobertura, la calidad y la equidad. Equidad. Y eso se supone que es en el caso colombiano. Sí. Vea, espere. Vea. Es un plan que hacen a 10 años y que lo llaman Plan Decenal de Educación. Se trabaja por todo lo que tiene relación con la expansión de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y de los ambientes escolares, la organización del sector y la movilización ciudadana en torno a la educación. Completísimo. No, esos trabajos no suenan sino bien en el papel, son puras promesas políticas. No, señorita. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos muy bien los derechos. El compromiso del Ministerio de Educación no es solamente entregar las estrategias, sino también que se verifiquen, que se cumplan, y nosotros, el pueblo, la comunidad, pues podemos tener participación en eso.
Los jóvenes expresan en el video varias preocupaciones frente al derecho a la educación. Entre estas, ¿por qué se privilegia la educación primaria sobre la educación superior? El Estado ofrece como un derecho, es decir, como una atribución en favor de las personas, la educación, pero privilegia la de los menores, toda vez que tienen un derecho constitucional fundamental a la educación. La educación superior también se brinda y se brinda gratuitamente, pero esto depende de los recursos con que cuente el Estado para financiarla. El derecho a la educación en materia de educación superior para adolescentes y personas mayores es un derecho prestacional. En consecuencia, depende de las políticas y de los recursos que cuente el Estado para ello. También hablan ellos de su preocupación del derecho a la educación con relación a los derechos humanos. La educación está en íntima conexión con los derechos humanos, porque los estudiantes tienen derecho a acceder a la educación, a que se les respete en los centros educativos, a no ser discriminados por razones de sexo, política, convicción religiosa. La educación también ha sido mirada como una fuente para perder la pobreza o dejar la pobreza. Sin embargo, la educación como instrumento lo que busca es ayudar a tener mejores condiciones y calidades de vida, pero no garantiza que efectivamente el estudiante vaya a salir de la pobreza. Lo que le está dando es posibilidades para acceder mejor a un mercado laboral. Ello depende también, obviamente, no solamente de la demanda y la oferta en materia educativa, sino también en el campo laboral.